El día de hoy en Café Chekhov, donde la palabra se vuelve imagen, conversamos con el escritor Eduardo Casar acerca del género del cuento. Muchas veces se piensa que el narrador de cuentos lo que le importa es la historia, y no. Lo que cuenta es cómo la cuenta y cómo puede ir manejando, como si fuera un circo, las experiencias emocionales del lector. Eduardo Casar es poeta, narrador, ensayista, así como doctor en literatura por la Universidad Nacional Autónoma de México. Su libro Grandes maniobras en miniatura fue reconocido con el Premio Internacional de Literatura Letras del Bicentenario. Su colaboración en el libro La producción literaria de Revueltas en su contexto histórico le hizo merecedor del Premio Nacional de Ensayo, y su participación dentro del programa de televisión La Dichosa Palabra le ha hecho acreedor de al menos media docena de reconocimientos. Todos, cuando contamos qué nos pasó el día de hoy, desde la mañana hasta en la noche que llegamos a la casa, vamos haciendo un proceso muy semejante al que hace un escritor, un proceso de selección, y oscurecemos ciertas partes que por razones personales nos parecen medio vergonzosas, un eructo que nos dio en el metro o cualquier cosa que tú quieras, y iluminamos otras que nos parecen muy laudatorias, ¿no? La manera como me miró apasionadamente una desconocida. Es decir, vamos acomodando la realidad. Todos procedemos inventando, mintiendo, suturando y seleccionando a la hora que hacemos cualquier relato. Y somos seres constituidos por relatos. Contamos, relatamos, narramos, incluso estando dormidos. En tu opinión, ¿cómo podría describirse el enfrentamiento que mantiene el cuentista con su cuento? Hay una frase que me gusta mucho de María Luisa Puga. Decía, yo de pronto intuyo la totalidad de un cuento, pero veo al cuento completo por fuera. Digo, aquí hay cuento. Entonces lo que hago es ponerme a escribirlo para saber cómo es el cuento por dentro. Y para confeccionar por dentro, como si una hormiga estuviera construyendo por dentro una esfera, cómo es esa curva, cómo es esa redondez, cómo es esa unidad de sentido. Es decir, el cuentista, igual como muchas veces el poeta, intuye que ahí hay algo, y escribiéndolo en el gerundio de ando escribiendo es cuando va teniendo la revelación de ese momento. No lo tiene nadie completo. Los escritores les gusta jugar mucho, porque eso acentúa su idea de elegidos, con la idea de que de pronto son geniales y conciben un cuento completo. No, uno concibe las ganas de hacer un cuento, ve dónde se puede, y ya en el acto articulatorio con el propio lenguaje, el lenguaje va guiando qué aparece y qué desaparece en esa narración. Entonces, el acto de escribir un cuento es también para el propio escritor un descubrimiento. En tu opinión, ¿qué tan estrecha es la relación que guardan el género del cuento y el género de la novela? El cuento es hermano misterioso de la poesía. Es decir, es más cercano, es más tiene muchísimos más de los recursos que tiene la poesía en cuanto a su unidad de sentido que la novela. Uno dice, no, pues los hermanos son la novela y el cuento. La novela, un cuentote largote, y el cuento una novela chiquita. ¿Por qué? Porque están en prosa, ¿no? Y no, es cierto, el cuento tiene que tener una elección de palabras muy, muy, muy medida, como si fuera un poema, para lograr su eficacia. Un cuento bueno es aquel que si uno le quita palabras, se derrumba, igual que un poema bueno. Que nosotros agarramos un poema que nos guste, que nos sepamos de memoria, y sustituimos palabras, vamos a ver cómo apenas comenzamos a sustituir se desmorona. En cambio, en una novela le podemos sustituir bastantes, porque la novela no va avanzando en esa unidad de sentido verbal, sino extendiéndose por otros territorios. ¿Cuál sería el primer cuento que te gustaría recomendarnos? Mi cuento clásico, que a mí realmente lo que me parece una joya de la cuentística, es Paseo Nocturno, de Rubén Fonseca. Es un cuento que yo creo que me sé de memoria, porque es un cuento que va utilizando además
de esta estructura, de esta revelación, de esta cosa que decía Ricardo Piglia, de que hay dos cuentos, no quiere decir que fueran dos historias, sino que de pronto algo que uno va leyendo como algo cotidiano, normalito, de pronto se bifurca y muestra otro sentido. Paseo Nocturno es un cuento que golpea al lector con la revelación que hace. Es un cuento tan perfecto que incluso Rubén Fonseca hizo un Paseo Nocturno 2, donde la sorpresa del primer cuento ya la conocemos, es decir, ya sabemos cuál es la verdadera personalidad del personaje. Y sin embargo, el cuento logra atraparlo a uno. Es como una valentonada que hizo Rubén Fonseca. Dijo, bueno, ahora, ya que hice mi sorpresa, voy a demostrar que puedo agarrar a este mismo personaje que ya para los lectores no es un descubrimiento y voy a hacer de todos modos un cuento. Paseo Nocturno 2 también es muy bueno. Llegué a la casa cargando la carpeta llena de papeles, relatorios, estudios, investigaciones, propuestas, contratos. Mi mujer, jugando solitario en la cama, estás con un aire de cansado. Los sonidos de la casa, mi hija en su dormitorio practicando impostación de la voz, la música cuadrafónica del dormitorio de mi hijo. ¿No vas a soltar ese maletín?, preguntó mi mujer. Sácate esa ropa, bebe un whisky. Necesitas relajarte. Al regresar, Eduardo Casar compartirá su tipo de cuento favorito y también nos hablará sobre el panorama actual del cuento en México. Ya volvemos. Escribir es algo que se aprende en gerundio. Escribiendo. Eduardo Casar. Café Chekhov continúa conversando con el escritor Eduardo Casar acerca del género del cuento. A mí me gusta mucho el cuento tipo Cortázar y tipo el primer Cortázar. Es decir, el cuento que tiene un final sorpresivo. Que al final, cuando en las últimas líneas se resuelve algo que te da todo un concepto donde tienes que reconsiderar todo lo que has ido leyendo. Me refiero a cuentos como, no sé, como La noche boca arriba, ¿sí? Como Continuidad de los parques, ¿sí? Cuentos que tienen algo contundente al final, que te mueven el tapete y te voltean tu mirada respecto a lo que has leído. En tu opinión, ¿qué tanta semejanza existe entre el chiste y el cuento? Un chiste tiene su chiste por la manera de ser contado. Ningún chiste tiene su chiste por el argumento, sino por cómo lo cuentan. Por eso uno puede estropear un chiste, aunque sea muy bueno, porque está contándolo fuera de la estructura. Un chiste es una pequeña estructura de minificción cotidiana con la que siempre nos movemos y en la que tenemos que contarlo, de preferencia apegados literalmente a cómo es el chiste, porque si no echamos a perder la contundencia de su efecto. ¿Qué podrías compartirnos acerca del panorama actual del cuento en México? He leído los cuentos, por ejemplo, de Guadalupe Nettel, que actualmente anda muy famosa, ¿no? El de Los peces rojos, que ganó uno de los premios de los muchos que ha tenido Guadalupe, quien fue alumna mía, por cierto. Y bueno, me gustan, pero no son cuentos que vayan sobre esta preferencia mía, ¿sí? Del cuento sorpresa. Son cuentos muy basados en la anécdota. Yo creo que hay una frase que puede hacerle mucho daño a los cuentistas, que es la frasecita que muchos repiten, de que lo que a ellos les apasiona es contar una historia. Lo que a un escritor debe apasionarlo es cuidar, confeccionar, tejer un texto. Y en cambio, contar una historia hace pensar que hubiera historias que de por sí son cuentísticas. Y no, nosotros podemos agarrar esta taza de café que tiene aquí esta rayita y a partir de esa rayita hacer el cuento.
un poco como lo que se hace con un poema. No es necesario que haya algo que de por sí como historia sola, como argumento, sea una revelación. La revelación es un pliegue que hace el escritor a la hora de escribir, ¿no? Entonces, muy actualizado en los cuentistas actuales no estoy, y muchos de los que he leído no me gustan. No sé, los últimos cuentos que he visto de Juan Villoro, digo, pues son anécdotas curiosas. El narrador es lo que está contando, porque es un narrador como medio cínico, tipo los narradores de Woody Allen, ¿no? Los cuentos de Álvaro Enrique los he visto, ¿no? Y desafortunadamente no me acuerdo de ninguno. Yo pienso que un cuento de los que a mí me gustan, claro, debe trabajar para la memoria del lector. Y uno decir, caray, me acuerdo de ese cuento. Los hermanos que se quedan en una casa que va siendo tomada por quién sabe qué elemento, ¿no? ¿De quién sería el segundo cuento que te gustaría recomendarnos? Mira, hay un cuento que a mí me gusta mucho, que es de una escritora argentina poco conocida, por culpa de su editorial que no la ha sacado fuera, que se llama Liliana Hecker. Liliana Hecker, con H y con K, es una escritora que, por cierto, se hizo famosa ya cuando tenía 20 años porque no le gustó Rayuela, y porque fue de quienes, casi la única que no le gustaba la literatura de Cortázar públicamente, ¿no? Liliana Hecker tiene un cuento que se llama La fiesta ajena, que yo conocí en una antología que hizo Mempo Giardinelli, otro magnífico cuentista que ha teorizado mucho sobre el que es un cuento que yo llamaría un cuento social. ¿Por qué? Porque trata el aspecto de una niña que es la hija de la sirvienta, a la que invitan a la fiesta de cumpleaños de la niña de la casa. Y poco a poco, con muchas fintas, se va entretejiendo toda una historia en la que la niña se va sintiendo como parte de ese ambiente, aunque la revelación al final es que no es parte de ese ambiente. Y es un cuento desde el punto de vista ético muy interesante, porque la cuentista no juzga a quienes segregan a la niña, sino que simplemente presenta el panorama de una situación social que muchos hemos vivido al estar en una sociedad dividida por clases sociales y con desigualdades económicas muy, muy fuertes, ¿no? Es un cuento que a mí me gusta mucho, es un cuento que creo que es magnífico. Entró a la fiesta con paso firme. Saludó a Luciana y le preguntó por el mono. Luciana puso cara de conspiradora. Acercó su boca a la oreja de Rosaura. «Está en la cocina», le susurró en la oreja. «Pero no se lo digas a nadie porque es un secreto». Rosaura quiso verificarlo. Sigilosamente entró en la cocina y lo vio. Estaba meditando en su jaula. Tan cómico que la chica se quedó un buen rato mirándolo y después, cada tanto, abandonaba a escondidas la fiesta e iba a verlo. Al volver, nuestro invitado nos hablará sobre uno de sus cuentistas contemporáneos favoritos y también sobre algunos de sus relatos cortos predilectos. Ya regresamos. Las experiencias del cuento, como las del poema, como las de la novela, están diseminadas en nuestra vida cotidiana. Lo que hace el escritor es juntarlas en un determinado formato, que es el género que ha elegido, e intensificarlas. Eduardo Casar. Café Chejo conversa con el escritor Eduardo Casar acerca de la clase de lectura que exige el género del cuento. Creo que la lectura de un cuento tiene que ser una lectura muy atenta. En ese sentido también, como decía antes, parecida a la que hacemos con la poesía. Actualmente el rey de los géneros en términos populares es la novela. Porque la novela, al irse extendiendo a lo horizontal, creando contextos,
con la intención de reflejar un mundo completo. En cambio, el cuento es un corte en un mundo del cual al lector no le interesa saber nada más allá que lo que se está contando. Y no le importa si, por ejemplo, el personaje del cuento de Rubén Fonseca trabaja en una compañía de seguros o en la bolsa de valores, porque eso no viene al caso, no viene al cuento. En cambio, todos esos elementos de detalle, de extensión, de ensanchamiento, sí son elementos que están contando para una novela. En tu opinión, ¿qué define al cuento como género? Yo creo que precisamente la frase de Chekhov, si un clavo aparece al principio, tiene que usarse para algo. Esto estamos muy acostumbrados a verlo, por ejemplo, en la narrativa cinematográfica. La mayor parte de la cuota de narrativa que la mayoría de las personas consume, la consume a través de la narración cinematográfica, o telenovelesca o televisiva. Lo cual es una lástima porque la educación sentimental que se da en las telenovelas es una educación muy maniquea y que no va sobre los detalles y los matices, sino sobre los altos contrastes excluyentes, ¿no? Y entonces elementos tan porosos, microscópicos como es la sensación amorosa, los desecan, los uniforman, los cristalizan y los usan reduciéndolos, ¿no? En cambio, la novela o la narrativa pueden complejizar eso. Decía yo que la narrativa cinematográfica nos tiene acostumbrado a esto del clavo de Chekhov, porque de pronto en una toma vemos que cuenta mucho que la cuchara está puesta en el extremo, casi por caerse. Y si hay una toma cerrada sobre la cuchara, nosotros decimos, eso va a tener que ver con algo. Y eso pasa en el cuento, de pronto cuando tiembla, ¿sí?, y la cuchara se cae, decimos, por algo era. ¿Sí? Esos enlaces de algo que a la ida, cuando vamos leyendo, nos parecen insignificantes y que luego, al leer el conjunto, nos parecen significativos, esos elementos son precisamente las anticipaciones. Un cuento creo que es un texto que, con elementos de ficción y obviamente elementos de realidad, va tejiendo una unidad de sentido que quiere ser reveladora de que en la realidad no solamente existe lo que está a simple vista, sino también lo que puede ser reconquistado a través del lenguaje, lo que puede ser revelado a través de la literatura. ¿De quién sería el tercer cuento que te gustaría recomendarnos? Quisiera recomendar a un cuentista en general, que es Luis Brito García. Luis Brito García es un cuentista venezolano, es un maestro del cuento corto, ganó el premio Casa de las Américas en su época, seguramente ha de haber muchos cuentos de Luis Brito en internet. Ahí hay un cuento, por ejemplo, que se llama Rubén. Rubén es un cuento donde hay una voz que deducimos que es la voz de la mamá, que dice, no grites, Rubén, no llores, Rubén, no te mojes en la cama, Rubén, no tal. Solamente va poniendo puras prohibiciones, y con la pura voz de esa mamá, o es la pura voz narrativa, vamos viendo cómo Rubén crece, hasta que llega a su juventud. Es muy interesante porque no hay un narrador afuera que nos diga, y entonces Rubén tiene 2 años, y ahora Rubén tiene 8, y ahora Rubén tal, sino solamente por la voz de contención, de acotamiento de la mamá, vemos el crecimiento de Rubén. Y eso me gusta mucho porque es un cuento muy participativo. El lector dice, ya entendí cómo va esto, ya veo crecer a Rubén, ¿sí? Y entonces, por todas esas zonas de indeterminación que cuentan mucho en la literatura, el lector va construyéndose su propia historia. Es decir, no es un cuento exhaustivo, sino que
No brinques, Rubén, no grites, Rubén, no te orines en la cama, Rubén, no te metas con la muchacha del servicio, Rubén, no pongas afiches del Che Guevara, Rubén, no digas Yankees Go Home. Solamente con esa pura voz vamos viendo la vida de Rubén. Y al final tiene una sorpresa. Rubén, no te metas con la muchacha del servicio. Rubén, no pongas tan alto el tocadisco. Rubén, no cantes serenatas. Rubén, no te pongas de delegado de curso. Rubén, no te comprometas. Rubén, no te vayas a dejar raspar. Rubén, no le respondas a tu padre, Rubén. Rubén, córtate el pelo. Coge ejemplo, Rubén. Rubén, no manifiestes. No cantes el belachao, Rubén. Rubén, no protestes. No dejes que te metan en la lista negra, Rubén. Rubén, quita esos afiches del Che Guevara. No digas Yankees Go Home, Rubén. Rubén, no repartas hojitas. No pintes los muros, Rubén. No siembres la zozobra en las instituciones, Rubén. Rubén, no quemes caucho. No agites, Rubén. Rubén, no me agonices. No me mortifiques, Rubén. Rubén, modérate. Rubén, compórtate. Rubén, aquíétate. Rubén, componte. En nuestra próxima emisión charlaremos con la escritora Ana María Shua acerca de su perspectiva sobre el género del cuento y también sobre alguno de sus relatos cortos favoritos. Hasta entonces. Ustedes quizás ven a los jugadores jugar a la pelota y bueno, de tanto ver partidos de fútbol les da ganas de probar a patear un poquito la pelota a ver qué les pasa. Y bueno, quizás eso fue lo que me pasó a mí, ¿no? De tanto leer y tanto disfrutar de los cuentos, bueno, me dieron ganas de probar y ver si podía contar algo yo. Pero me costó muchísimo. El cuento nunca trata exactamente de lo que está contando, porque si fuera así sería solo una anécdota. Y una anécdota no es un cuento. Un cuento siempre está tratando de contar algo más. Siempre hay algo que corre por debajo de la historia aparente. Y eso que corre por debajo es algo que el autor está tratando de decir acerca del ser humano, acerca de sus dolores, de su pena, de la brevedad de su vida, de su angustia, de sus posibilidades de felicidad.